Propiamente vamos a iniciar con este encuadre que es muy rápido. Vamos a empezar por el título, planeación estratégica. La palabra clave es estratégica. Esa palabra estratégica o estrategia es la que nos está moviendo. En la página del grupo técnico tuvimos muchas preguntas y alguna maestra me decía, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? Y cómo se escribe, cómo se desarrolla. ¿Qué debemos entender por la calidad de las prácticas de enseñanza? Lo primero que les sugiero es que subrayen o coloquen atención donde dice las prácticas de enseñanza. El INE maneja plural, dice las prácticas. Nosotros decimos la práctica docente en singular. Entonces, donde primero chocamos es en el concepto que tiene el INE y ellos lo consideran en plural, las prácticas docentes de la enseñanza. Ese es un primer elemento que sugiero lo tomen en cuenta. ¿Qué sucede con la calidad de estas prácticas? Bueno, pues la incidencia, primer asunto que vamos a tomar en cuenta es la incidencia en aprendizaje de los alumnos. Incidencia, ¿qué incide en el aprendizaje de los alumnos? ¿Cuántas cosas hacemos los maestros dentro del aula para que la palabra clave aquí es incidencia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué participa en nuestra práctica docente? ¿Qué sucede en nuestra práctica docente? No desechen nada de lo que sucede en la práctica docente. Desde la planeación, aquí trabajamos con el pre de la educación, planeación, realización, evaluación. Alrededor de ello hay muchas cosas que decir. El segundo punto que trabaja el INE es el fortalecimiento de conocimientos y competencias. Pero también lo trabaja en plural. Dice fortalecimientos. ¿Cuántos? Los maestros estamos acostumbrados, cuando hacemos planeación y manejamos métodos, didácticas, técnicas, lo hacemos casi siempre en plural. ¿Cuál es tu método? Decimos. ¿Cuál es la didáctica? Decimos, y es como si fuera singular todo. Y el INE, esto es lo primero que tenemos que revisar, que lo maneja de manera plural. Fortalecimientos, ¿cuántos? ¿Cuántos son? Y hay que hacer una listita. Si sabemos trabajar FODA, entonces vamos a entender mejor. FODA es una aplicación para evaluar un programa. Fortalecimientos, que es una de las primeras cosas que maneja FODA, las fortalezas, ¿sí? Y por ahí va este ejercicio. Luego, detección de fortalezas y aspectos a mejorar a través de la evaluación del desempeño. Fíjense, la palabra clave es detectar. ¿Detectar qué? Fortalezas, una, hablaba del FODA yo hace rato, y luego aspectos a mejorar, que son las debilidades. Otra vez regresamos al FODA, una de las partes del FODA son las debilidades, a través de la evaluación del desempeño. ¿Del desempeño de quién? De nosotros, los maestros. ¿Qué es lo que nos tiene como debilidad? No manejamos bien qué cosa. La didáctica de la asignatura correspondiente. ¿Qué se nos atora más? El método, las técnicas, pero a ver, atención, fíjense bien, si yo hablo de método y si lo paso a plural, métodos, yo tengo que tener esa seguridad de que ahora son 2, 3, 4, ¿cuántos métodos? Pero ¿quién soporta teóricamente métodos? Teóricamente, ¿quién soporta esos métodos? Tenemos muchos teóricos.
El grupo técnico trabajó, no sé quién de aquí estuvo con nosotros en noviembre del año pasado, trabajamos teorías del aprendizaje y trabajamos también corrientes del aprendizaje y tienen por ahí un material que nosotros distribuimos. Entonces revisen sus corrientes pedagógicas, sus teorías, para que sepan quién soporta qué métodos, qué didácticas. Y bueno, esta es la primera cosa. Luego, la planeación didáctica. Entender por qué didáctica. ¿Por qué esta planeación la consideramos didáctica? No quiero ponerme a decir qué es la didáctica, todos lo sabemos, pero de entrada es un calificativo ya de la planeación. Es una muestra, dice, de un ejercicio cotidiano de su práctica docente. Les van a pedir eso, una muestra de su ejercicio cotidiano de la práctica docente. Les van a decir cómo empiezan, qué hacen después, qué materiales usan, por qué los trabajaron, qué resultados obtuvieron, qué evidencias, que son las que ya subieron, ¿sí?, de esto que tenemos. Y luego, el docente elabora una argumentación de la planeación. Atención con esta palabra. Argumentar es decir, es platicar, es manifestar un conocimiento de por qué yo lo hice, para qué lo hice, con qué lo hice. Si resolvemos esas preguntas, estamos argumentando cosas de nuestra práctica docente. ¿Con qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Sí? Y tenemos que argumentar, es decir, desarrollar una plática en un documento. ¿Qué contiene esa argumentación? Bueno, el INE maneja estas 4 cosas. Contiene propósitos, fíjense bien en estas palabras, porque las tienen que trabajar luego ustedes solitos con sus planes y programas. Contiene propósitos, contiene estructura, contenido y finalmente resultados esperados. Dice el INE que si ustedes no ponen estas 4, entonces está mal la respuesta. Si les falta una, está mal la respuesta. Obviamente si les faltan 2 y nomás dicen 2, o les faltan 3 y nomás dicen una, está mal la respuesta. Entonces tenemos que trabajar mucho con estas 4 cosas. Y es parte de la tarea que tenemos que trabajar. Y la otra hojita es argumentación de la práctica. Dice, es un sustento de la intervención docente a través de su planeación didáctica. Aquí ya nos amplía un poco más qué cosa es la argumentación de la práctica. Pues es un sustento de la intervención docente a través de su planeación didáctica. ¿Qué más es la argumentación? El docente elabora un escrito. Fíjense bien en esto. Maestras, maestros, una de nuestras debilidades es que no estamos acostumbrados a escribir lo que pensamos. Se nos acaba el mundo en 3 renglones. Pues ya lo dije todo ahí, mire, aquí dice. Entonces tenemos que correr el lapicito un poco más. Dice, el docente elaborará un escrito en el que analice, fíjense bien lo que nos pide. ¿Cuáles son las categorías? Analizar, justificar, sustentar, y la que sigue es muy especial. Dice, de sustento. Fíjense todo lo que tiene esa palabra detrás, de sustento. No nada más diga, hice, puse, sino por qué, quién, de dónde lo sacó. Sustentar. ¿Qué respaldo hay alrededor? Dice algo más. Y de sentido a las estrategias de intervención didáctica. Atención, otra palabra que les sugiero, tomen en cuenta, intervención. Los maestros hacemos intervención en nuestra práctica docente. Hay muchas maneras de intervenir. Tienen ustedes que buscar de cuántas formas intervenimos. Esa palabra es muy fuerte. La intervención didáctica, dice aquí, es una de muchas. Intervención didáctica. Pero dice más,
elegidas para elaborar y desarrollar su planeación. ¿Cuáles? Acuérdense que hay una didáctica por asignatura y por eso los enfoques ahora se vuelven súper importantes. Esto lo encuentran en un material que la SEP tiene desde abril 2015, de ahí está tomado. Y finalmente en la argumentación, el escrito que les van a pedir que hagan, y donde les van a decir, ahora escriba su argumentación. Bueno, en ese documento el escrito deberá contener una reflexión del docente. Por eso hay que acostumbrarnos a escribir más, porque en la hojita que nos van a dar para escribir esta reflexión, le vamos a poner, nos van a preguntar, ¿cómo le fue? Y generalmente contestamos, bien. ¿Se acabó el mundo ya? Ya dije que me fue bien. O si nos preguntan, ¿le fue mal? No. Y se acabó el asunto. No, eso ya no va a funcionar. Los monosílabos, tírenlos a la basura y comiencen a decir por qué sí o por qué no. Y esa argumentación es la que tenemos que practicar. Acerca de lo que espera que comprendan sus alumnos, aprendizajes esperados. Aquí no dice la palabra, pero eso es. Y la forma en que se evaluará lo aprendido. ¿Cuántas maneras hay para evaluar lo aprendido? Los principios pedagógicos del acuerdo número ¿qué? ¿Qué acuerdo nos dice 12 herramientas para evaluar? ¿El acuerdo qué? El acuerdo es un libro gruesote y tiene una parte que se llama principios pedagógicos. Y entre la página 28 y 30 de ese libro, que tiene 460 y tantas páginas, están 12 herramientas para evaluar el aprendizaje. Una de ellas se llama portafolio de evidencias. Y de ahí hay 11 más. No quiero repetir esto porque mis compañeros van a trabajar. Entonces, atención con eso. Tengan cuidado. Algunos ni siquiera saben qué acuerdo es, por lo que ya vi. Tiene el número 5 primero, y luego un 9, y luego un 2. Y si les preguntan cuál es el número del acuerdo donde contiene los principios pedagógicos que manejan las herramientas para que evalúe el aprendizaje en su clase, pues sí, hijos, pero pues tienen que saberse. El otro, conocimientos previos, que el INE los maneja con la palabra sólidos, por eso lo puse ahí. Conocimientos previos sólidos. Fíjense en esa palabra, ¿por qué el INE dice sólidos? Yo hasta hoy no sé, pero lo tenemos que entender, es decir, ¿qué significa la palabra sólidos? ¿Cuáles son? Conocimiento de planes y programas de estudio, tenemos que conocerlos sólidamente, proceso de aprendizaje de los alumnos, prácticas de enseñanza, autorregulación escolar, desarrollo profesional, principios legales y filosóficos que sustenten el servicio público. Fíjense en eso, qué urgente es conocerlo. Atención a la diversidad sociocultural y lingüística de los alumnos y relación entre la escuela y la comunidad. De todo esto les van a preguntar algo y más vale que empecemos a estudiar. Que en una mesita por ahí en la casa pongamos nuestro plan y programa de estudios, el libro del maestro, algún diccionario que antes le llamábamos tumbaburro y cosas así, y luego ya comenzar bajo esta lista, comenzar a sacar de uno por uno qué cosas son. De cumplimiento de responsabilidades, eso ya lo hicieron. La siguiente también, expediente de evidencia de enseñanza, es el proceso. Es el proceso que el INE tiene.
en esta evaluación. La tercera es la que sigue, el examen de conocimientos y competencias didácticas que favorezcan el aprendizaje. Para eso estamos aquí, para ver cómo desarrollar el examen. Lo otro es previo, es una plataforma donde ustedes deben informar su director, el supervisor, el jefe de sector y ustedes mismos en una plataforma. En otra plataforma van a poner un expediente donde manejen ustedes las evidencias de sus trabajos en el aula, de su práctica docente. El problema que tenemos enfrente ahora es el examen que viene, donde deben de presentar una planeación didáctica argumentada, que es el problema, que no tenemos una práctica de esto, y luego un examen complementario, que es el inglés, para quien lo vaya a requerir. ¿Qué fundamentos son los que tienen que conocer? Hay una página que se llama Fundamentos. Los artículos que están aquí los tienen que revisar. De la Ley General del Servicio Profesional Docente, los artículos son 1, 3, 4, 8, 42, 59 y 60. Insisto, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que la pueden ustedes bajar por Google, en internet, colocan esa palabra, les abre una liga con INE y les permite ver la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y ahí ustedes van a checar qué dice el artículo 1, el 3, el 4, el 8, el 42, el 59 y el 60. Pero también deben revisar el artículo 3 de la Constitución, que fue modificado hace 2 años o 3. Y ahí habla de la calidad de la educación. Esa partecita del 3 de la Constitución deben trabajarla. ¿Qué dice el 3 de la educación relacionado con la calidad de la educación? Porque es parte fundamental de este ejercicio. Entonces, bueno, esta primera parte que yo les entrego es este encuadre que en general debemos prepararlo en ese orden de ideas.